En este vídeo vamos a resolver la pregunta 4 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de julio del 2020 de la Comunidad Valenciana. En este problema, pues es un problema relacionado con funciones, un problema, digamos, un ejercicio que está enmarcado en la vida cotidiana. Te dicen que una empresa ha estimado que los ingresos y gastos mensuales en euros que genera la fábrica X, o sea, que genera la fabricación, perdón, de X unidades de un producto, vienen dados por las siguientes funciones. Aquí están los ingresos que genera la fabricación de X unidades de dicho producto y aquí están los gastos que genera dicha fabricación. Entonces, en el apartado A nos piden que se considera rentable el producto si el beneficio que obtiene con él es mayor o igual que cero. Y la pregunta es, ¿cuál es el número mínimo de unidades que debe fabricar la empresa para que el producto sea rentable? O sea, lo primero es, nos hablan de beneficios. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cuál es el beneficio que hay al fabricar este producto. Entonces, el beneficio va a estar dado, vamos a escribir beneficio, ¿vale? Va a estar dado por b en x. Vamos a generar una nueva función que va a ser b. Y esta función, pues, va a estar definida por los ingresos menos los gastos, ¿vale? Si nosotros restamos los ingresos menos los gastos, obtenemos la ganancia o el beneficio que nos genera dicho producto, ¿vale? Entonces, ya tenemos definido la función beneficio. Ahora tenemos que ver cuánto es esto. Esto es 4x al cuadrado más 800x menos, y ahora entre paréntesis tenemos 6x al cuadrado más 460x más 672. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros esto lo operamos aquí para ver lo que queda, fíjense que nos quedaría menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Aquí tendríamos 800 menos 460, eso van a ser más 340x menos esta cantidad que son 672. ¿Vale? Entonces esta sería nuestra función de beneficios, es una ecuación de segundo grado y bueno, la pregunta es cuál es el mínimo valor de unidades que debe fabricar la empresa para que el producto sea rentable. Fíjense que aquí no hay nada que optimizar, ¿vale? Aquí lo que te están diciendo es cuánto debe fabricar para que esto pueda funcionar la empresa en sí. Con lo cual, para que la empresa sea rentable, lo que tiene que suceder es que los beneficios B en X sean mayores que 0, por lo que nos dicen acá. Fíjense que aquí nos dicen la empresa se considera rentable el producto si el beneficio que se obtiene con él es mayor o igual a 0. ¿Vale? O sea, que uno genere ingresos, que los ingresos sean mayores que las pérdidas, o sea, que el beneficio sea mayor que 0. Entonces, tenemos que ver cuándo esto sucede, cuando esta función es mayor que 0. Esto hay dos formas de analizarlo. Una es, bueno, esto es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Esto lo que nos va a decir es que menos 2x al cuadrado más 340x menos 672, esta expresión tiene que ser mayor que 0. Y tenemos que ver cuándo es que eso ocurre, cuándo es que esa expresión que tenemos ahí es mayor que 0. Para eso lo que vamos a hacer es quedarnos
con o sea, para resolver una inecuación de segundo grado, recordemos que nos quedamos con la igualdad, vemos dónde están los ceros y analizamos los signos. Vale, aquí algo importante es que esto es una parábola que abre hacia abajo, con lo cual la gráfica de la función va a ser algo así. ¿Qué significa eso? Que si aquí están los ceros de la parábola, ¿vale? Este valor y este valor, la función va a ser positiva aquí entre los dos ceros, y en esta parte de que está hacia acá, o sea, a la izquierda del primero de los ceros y a la derecha del otro, que nos da 0, pues en esos valores pues la función va a ser negativa. Con lo cual, el valor que estamos buscando es este de aquí, es lo que esté hacia acá y menor que este valor de aquí, aunque solamente nos piden cuál es, pero bueno, yo creo que es mejor dar el intervalo. Aunque nos piden solamente el mínimo número de unidades para que sea rentable, ¿vale? No el máximo. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ahora tendríamos que obtener... Bueno, es mayor o igual. Te dicen que se considera rentable si es mayor o igual, no mayor estricto. Entonces aquí es mayor o igual. Vale, entonces vamos ahora para resolver esta inecuación, lo que hay que hacer, fíjense que es encontrar los ceros de esta ecuación. Cuando la ecuación se hace cero, ¿por qué? Porque para que ella pase de positivo a negativo tiene que pasar por el cero. Entonces lo que hay que hacer es ver cuando menos 2x al cuadrado más 340x menos 672 es igual a 0. Y esto pues puede resolverse, bueno, la forma es hallando los ceros de esta expresión, que sería menos, o sea, la x va a ser igual a menos 340 más menos raíz cuadrada de 340 al cuadrado menos, aquí menos por menos es más, entonces quedaría menos 4 por 2 por 672, ¿vale? Esta expresión, bueno, vamos, que es una expresión un poco engorrosa. Sobre 2a, o sea, sería sobre 2 por menos 2, ¿vale? Y tenemos que ver esos valores, cuáles son esos valores que están ahí. Bueno, usamos la calculadora, creo que va a ser más fácil, ¿vale? Vamos a ver cuánto es primero 340 al cuadrado. No he puesto el 3. 340 al cuadrado. Esto es igual, vale, vaya, un número bastante grande. 115.600 menos, voy a poner directamente 4 por 2 por 672. Esto es igual a 110.224. Y bueno, vamos a hallar la raíz cuadrada de esto. No, aquí he hecho mal. A ver, vamos a escribir de nuevo. Raíz cuadrada de 340 al cuadrado menos 4 por 2 por 672. ¿Vale? Esto da 332, es lo que da la raíz. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a menos 340 más menos 332 sobre menos 4. ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener dos valores. Uno va a ser cuando tengamos 340, cuando tomamos la parte positiva nos va a quedar menos 8 sobre menos 4, y esto va a ser igual a 2. Y la otra solución, vamos a decir que esto va a ser x1 igual a esto, y el x2 pues va a ser 340 menos 332, esos son 672 sobre menos 672 sobre menos 4. Y esto va a valer
168. Vamos a calcularlo de todas formas, o sea, comprobarlo en la calculadora. 672. 672 entre 4. Y en efecto da 168. Entonces, el valor que estamos buscando, como nos están pidiendo el mínimo valor para que sea rentable, ¿vale? Ese mínimo valor para que sea rentable va a ser este, el 2, ¿vale? Va a ser este. ¿Vale? Entonces, el número mínimo de unidades que tiene que fabricar del producto para que sea rentable es 2, y si queremos poner, el máximo es 168. Entonces, para que sea rentable, el mínimo valor, el mínimo número de unidades es 2 y el máximo 168. ¿Vale? Entonces, esta sería la respuesta. Lo del máximo no es necesario ponerlo. ¿Por qué nos preguntan con el mínimo? Yo creo que lo hacen para ver si somos capaces de entender realmente la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando uno ve mínimo, la parte mecánica nuestra, que no razona los problemas, sino que más bien lo que hace es aprenderse procedimientos y ya está, y no está tratando de ver lo que está detrás, pues lo que va a hacer inmediatamente es tratar de derivar para obtener un mínimo, sin comprender que lo que te están pidiendo es qué valores tiene que producir para que la empresa sea rentable, o sea, para que el beneficio sea mayor que 0. Entonces ahí no tenemos que derivar, no hay que optimizar, no hay que hacer nada, simplemente lo que hay que hacer es hallar los ceros de la expresión y dar el menor de esos valores. Bien, en el apartado B nos dice cuál es el número de unidades que debe fabricar la empresa para que el beneficio sea máximo y cuál es el beneficio obtenido en ese caso. En este caso sí es una pregunta de optimización. Tenemos que hallar cuántas unidades tenemos que fabricar para que el beneficio sea máximo. Aquí el entender cómo funcionan las parábolas es muy interesante, es muy importante, porque fíjense, el máximo va a estar en el vértice de la parábola. Esto es una parábola. El máximo va a estar aquí en el vértice, con lo cual ese máximo hay varias formas de hallarlos. Una de ellas es que al ser una parábola, el vértice, ¿vale? El vértice de la parábola va a estar en x igual a menos b sobre 2a. ¿Vale? ¿Y el b cuánto vale? Pues el b vale 340, con lo cual esto va a ser menos 340 sobre 2 veces el valor de a, o sea, sobre 2 por menos 2. Y esto va a ser igual a menos 340 sobre menos 4. Entonces vamos a ver cuánto es esto. Bueno, voy a quitar los menos porque ambos son menos, así que podemos poner directamente 340 entre 4 y después tener en cuenta el signo. Como es menos entre menos, el resultado va a ser positivo y esto es igual a 85. Esta sería una forma de hacerlo. Entonces el valor máximo que estamos buscando es 85, o sea, hay que producir 85 productos, y para saber cuánto es el beneficio, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio obtenido en ese caso? Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces lo que hay que hacer es b en 85, y esto va a ser igual a menos 2 por 85 al cuadrado más 340 por 85 menos 672. Y bueno, esto es usar la calculadora nuevamente para calcular este valor, que es un valor, pues bueno, no del todo fácil. Bueno, que a mano es complicado de calcular, es lo que quiero decir. 2 por 85 al cuadrado más 340
por 85 menos 672. Y esto es igual a esta cantidad, 42.678. ¿Vale? Aquí me he equivocado. No es menos 2. A ver. Aquí es menos 2. ¿Vale? Entonces esto es, perdón, 13.778. Y esto es igual a 13.778. Vale, ya tenemos el beneficio. Este sería el apartado B, realmente. Se podría hacer así, habría que explicar que es una parábola y que el vértice de la parábola está en digamos, la coordenada del vértice, el valor de la x del vértice viene dado por menos b sobre 2a y ya está. La otra forma de hacerlo es, claro, al estar en el vértice, o sea, al ser una parábola los beneficios y el máximo estar en el vértice, sabemos que el eje de simetría pasa justamente por el vértice, con lo cual el vértice va a estar en el punto medio entre los ceros, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que el valor de x va a ser igual al punto medio entre 2 y 168, o sea, va a ser 2 más 168 entre 2. Y esto va a ser igual a 170 entre 2 y esto es igual a 85. Esta sería otra forma de hacerlo, ¿vale? Porque el vértice está en el eje de simetría. En el eje de simetría de la parábola. ¿Vale? Entonces esta sería otra explicación. Y como está en el eje de simetría, pues los ceros tienen que estar a la misma distancia del vértice. O sea, el vértice tiene que estar, digamos, el eje de simetría por donde pasa el vértice tiene que estar en el punto medio entre los dos ceros. Y la otra forma de enfocar este problema es la más larga y es la que probablemente la mayoría hicieron, que sería, digamos, resolverlo utilizando optimización. O sea, tienes esta función b en x que es igual a menos 2x al cuadrado más 340x menos 672. Y entonces lo que haces es ver cuánto vale b' en x. b' en x es igual a menos 4x más 340. Esto lo igualas a 0. Y de aquí sale que 4x es igual a 340, de donde sale que x es igual a 340 sobre 4, que es lo que tenemos aquí. Y x es igual a 85. ¿Vale? Esto sería un 0. Entonces habría que ver los signos. ¿Vale? Habría que tomar en cuenta los signos. Aquí tendríamos el 85. Entonces habría que buscar un valor menor que 85 y ver que b' en x aquí para valores menores que 85 por ejemplo, b' en 0, a ver, en 0 mismo, sí. B' en 0 es mayor que 0. Aquí esto es porque esto es positivo. Vamos a usar otro color. Esto aquí es positivo, entonces la función es creciente. Y si tomamos, por ejemplo, b' en 90 o en 100, que es más fácil probablemente, entonces esto va a ser menor que 0, porque lo que vamos a tener si evaluamos aquí en 100 serían menos 400 y 340, esto va a ser negativo. Entonces aquí la función pues va a ser decreciente. ¿Vale? Entonces evidentemente pues aquí hay un máximo, ¿vale? En 85 hay un máximo local. La función pasa de ser creciente a ser decreciente. Tenemos que hay un máximo local y ya estaría. Tendríamos entonces que este valor es un máximo y haríamos lo mismo. Habría que sustituir b en 85, que ya lo tenemos hecho aquí, nos da 13.785. Entonces la respuesta literal por cualquiera de las vías que utilicemos sería, para obtener el beneficio máximo la empresa tiene que producir 85 unidades del producto
Y en ese caso el beneficio sería pues este de acá, pues de 13.778 euros. Esa sería la respuesta, ¿vale? Entonces este apartado B puede hacerse de diferentes vías o utilizando que es una parábola y sus propiedades o simplemente utilizando optimización. Vale, vamos ahora a hacer el último, el C, que nos dice: el próximo mes se introducirá una nueva normativa que obligará a la empresa a fabricar al menos 100 unidades de este producto. ¿Cuál es el máximo beneficio que podrá obtener la empresa tras la implantación de esta normativa? Y justifica tu respuesta. Vale, esta aquí es una pregunta interesante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí también podemos hacerlo tanto utilizando las parábolas o utilizando, digamos, yo creo que es más, o utilizando lo que hemos hecho de análisis, ¿vale? Si utilizamos la parábola, fíjense que lo que tenemos, a ver, vamos a dibujar esto, bien bonito, bueno, bonito, lo que yo pueda hacer bonito, que no es mucho. ¿Vale? La gráfica de la función es algo así. No es con esto. Es algo así. Más o menos, ¿vale? Y aquí el máximo va a estar aquí va a estar el 85. Y lo que nos están diciendo es que en 100, ¿vale? Que a partir de ahora nosotros tenemos que producir más de 100. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay que producir una cantidad mayor que esta. Con lo cual, como la función aquí va a ir hacia abajo, va a ir decreciendo, el mayor valor que puede obtener es si produce los 100 exactos. ¿Vale? Producir más de 100 no va a ser beneficioso para ello porque va a generar una ganancia menor de la que producir exactamente 100. ¿Vale? Entonces, la cantidad que debemos producir son 100, no más de 100. ¿Vale? Y la ganancia máxima pues va a ser justamente cuando nosotros sustituyamos, cuando calculemos cuánto es que vale B en 100. ¿Vale? Y B en 100 pues va a ser menos 2 por 100 al cuadrado más 340 por 100 menos 672. Y si eso lo ponemos en la calculadora, ahora simplemente lo que tenemos es que sustituir aquí. A ver. Sí. Sustituir aquí el 85, en vez de poner 85 tenemos 100. Y aquí lo mismo, en vez de 85 está 100. Y el resultado son 13.328 euros. Esto es igual a 13.328 euros. ¿Vale? Entonces, esa sería una idea. La otra idea sería utilizando lo que tenemos aquí de optimización. Si lo hacemos por esta vía y no nos damos cuenta de que es una parábola, lo que sucede es que a partir de 85, ¿vale? De aquí en adelante, la función va a ser decreciente porque la derivada es negativa. Entonces, como la función va a ser decreciente, a partir de ese valor, pues el valor más alto que lo obtienes en el 100, porque a partir de ahí los beneficios van a ir bajando. Entonces, la explicación es exactamente la misma. ¿Vale? Esa es más o menos la idea de la pregunta. Si se fijan, es un examen, bueno, la verdad que está bonito el ejercicio, ¿no? Es un ejercicio donde ponen alguna que otra trampa en el apartado A, hablándote de mínimos, para ver si te despistas, si derivas o haces algo que no va. Y realmente vale 4 puntos y es prácticamente hallar los ceros de la ecuación de segundo grado y ya está. Es cierto que los números son un poco engorrosos, pero bueno, tienen calculadora a mano, así que no es un problema. Y en el apartado B, pues lo que te piden es bueno, optimizar y después una pregunta que es interesante para ver si entienden bien lo que significa que la función sea decreciente, creciente y demás. A mí la verdad que me ha gustado este ejercicio, este examen. Incluso, o sea, por lo que les he mostrado, todo lo que aparece aquí se puede resolver con, digamos, conocimientos de cuarto de la ESO, ¿vale? Todo el contenido que se da en cuarto de la ESO, un buen curso de cuarto de la ESO, donde se den ecuaciones, inecuaciones y funciones cuadráticas, pues te permite resolver este problema. Se lo podría poner a mis estudiantes de cuarto de la ESO y deberían poder hacerlo sin problema. Como un ejercicio tirando a lo difícil para cuarto de la ESO, pero que se puede resolver. Entonces yo creo que está bien, está interesante y bueno, es un buen problema.
Bien, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Algo importante se me había pasado. En el apartado A también se puede hacer, en la Comunidad Valenciana, como permiten calculadoras que no sean programables, esta en particular, pues permite resolución de ecuaciones, ¿vale? Entonces se podía hacer por esta vía, aunque todos los pasos tienen que aparecer, ¿vale? Esta parte de hallar ¿no? Hallar los ceros de la función tendría que aparecer. Entonces lo que hacemos es seleccionar una ecuación polinómica de grado 2 y aquí poner los coeficientes. Los coeficientes serían -2, 340 y -672. Pero bueno, esto nos serviría para nosotros poder comprobar. Vemos que el primer valor está en el 168, el segundo en el 2. Este es el que nos interesa porque es el más pequeño de los dos. Y después vemos también que aquí nos dice cuál es el máximo, que es 85, y cuánto vale ese máximo, que es 1378. O sea, 13.000, perdón, 778. Entonces, ¿por qué enseño esta vía? Porque realmente haciéndolo por esta vía tienes la forma de comprobar los apartados A y B. Fíjense que ahí están las respuestas de los apartados, de ambos apartados, del A y del B. Que no pueden, o sea, que tienen que igual poner los procedimientos en el examen, ¿vale? Todos los pasos que yo he puesto tienen que ponerlos, pero es una forma mediante la cual pueden comprobar si lo que están haciendo es correcto o no. Bien, y ahora sí, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.